Tenemos a Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, precisamente, que está luchando y, en fin, trabajando sobre este asunto desde ya tiempo, ante la perspectiva de que las exigencias de los separatistas y los independentistas, a cambio de prestar sus apoyos a Sánchez, pues llegan al extremo de, en fin, de poner también patas arriba ya la Unión Europea. Adrián, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué se opina ahí en el seno de la Unión Europea? Nos decía nuestra corresponsal antes, dice, hombre, este Sánchez ya está llegando al extremo de que, bueno, está jugando con las instituciones europeas a cambio de su proyecto personal. Ya quiere traernos aquí que se hagan oficiales el catalán, el euskera, el gallego, luego será el panocho, el bable, etcétera, etcétera, para que él pueda seguir siendo investido con los votos de todos los que le piden esto, claro. ¿Qué se opina ahí de todo esto, de lo que está pasando? Primero hay que dar el contexto de que no es un Estado miembro cualquiera el que lo pide, es el Estado miembro que ahora ostenta la presidencia rotatoria del Consejo. Es una posición importantísima que se tiene cada década, porque es una rotatoria de los 27, y que suele usar el Estado miembro primero para definir una agenda de máximos, para llevar las negociaciones que ahora están muy ralentizadas por la situación de funcionalidad que tiene el gobierno actual, y segundo, que suele traer propuestas para mejorar la Unión o para plantear posibles soluciones a los grandes retos que tenemos. Y la primera solución que se le ocurre a nuestro gobierno traer al Consejo de los 27, que preside en estos momentos el señor Álvarez hoy, ha sido traer esta petición, que obviamente se sabe que lo hace por una mera cuestión política, que es utilizar España y a los españoles y nuestra imagen en España como una moneda de cambio con una persona que está fugada, justicia, y que llevamos muchos años intentando explicar exactamente lo que ha hecho, el atentado que hizo contra la democracia española en 2017, y ahora no solo regularizan y normalizan ese interlocutor como alguien válido, que obviamente es inválido desde todas las perspectivas, incluso desde la perspectiva de la justicia europea, sino que encima intentan colar 3 lenguas cooficiales cuando ya tenemos 24 lenguas oficiales, y ya no es una cuestión de coste, que es lo que estabais mencionando, es una cuestión de la carga burocrática. Nosotros ayer mismo en el Parlamento Europeo hemos decidido que, como nos quedan muy pocos meses de legislatura, vamos a utilizar el inglés como lengua vehicular en todos los informes, porque necesitamos la urgencia de sacarlos adelante. Ya tenemos 23 lenguas y ahora no había ningún grupo que se ha puesto, el socialista no se ha puesto, por cierto, y ahora queremos meter 3 lenguas más, cuando hay otras 60 lenguas regionales en toda Europa. Y luego no solo eso, que vamos a acabar con el silbo-gomero también como lengua oficial si seguimos en esta deriva que no tiene ningún sentido. Y ya para terminar, respondiendo a su pregunta, la recepción ha sido de incredulidad. Yo ya le traduzco, llevo muchos años en Bruselas, y aquí en Bruselas, cuando se dice que se retrasa una decisión sine die, como usted muy bien ha dicho, significa que es un rechazo de plano. O sea, un retraso sin fecha significa que esto no se va a volver a debatir. Y no solo eso, sino que el señor Sánchez y su imagen internacional, que no era mala, empiezan a verle ya las costuras y lo que realmente representa. No, y sobre todo por el papel que está jugando un delincuente, un prófugo de la justicia española, que es el que tiene ahora mismo la sartén por el mango. Me imagino que eso sí se habrá, en fin, apreciado y evidenciado también en Bruselas por parte de los distintos gobiernos y los partidos que integran el Parlamento Europeo. Es decir, ¿por qué un señor que hasta hace 2 días era reclamado por la justicia española, que tenía que, en fin, responder de sus actos y de sus delitos ante la justicia española, ahora resulta que es el interlocutor del gobierno de España, hasta ahí se fue la vicepresidenta del gobierno, para conseguir sus votos con el fin de que Sánchez siga en la Moncloa? Eso se habrá apreciado ya, dice, porque un delincuente se convierte de pronto en el interlocutor, en fin, más válido que pueda tener Sánchez. Y no solo eso, no nos engañemos, hasta 2017 la causa de la independencia catalana tenía muy buena acogida en la mayoría de los países europeos, porque la Generalitat catalana, utilizando el dinero de todos, hizo un grandísimo ejercicio diplomático vendiendo una mentira por medio mundo, sin que los gobiernos españoles, ni de un lado ni del otro, hiciesen nada. Y nos ha costado muchos años explicar lo que realmente eran, lo que han intentado hacer en el 17, y en el caso de Puigdemont en particular, de este fugado de la justicia, llevamos 6 años explicando a los compañeros parlamentarios, nosotros, del Partido Popular, incluso del Partido Socialista, lo que había hecho este señor. Y de repente, de la noche a la mañana, es un interlocutor válido con el que uno se tiene que ir a hablar, como ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, y que es una persona que puede sostener no solo el futuro de la gobernabilidad de España, el presupuesto. Es que aquí en Bruselas, cuando hablamos de presupuestos nacionales, es cuando empiezan las cosas a temblar. Entonces,
la gente ahora empieza a preguntar mucho más que antes. Y luego tiene una connotación sobre el Estado de Derecho, una amnistía como la que están hablando, esta ley de alivio penal que el señor Sánchez parece que está pertreñando con el juzgado de la justicia, va en contra de las bases fundacionales de nuestra Unión y del Estado de Derecho. Va absolutamente en contra. Nosotros ya lo hemos denunciado. Hoy mismo, Ciudadanos, con su grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña, hemos estado en el Consejo denunciando esto. Y en cuanto veamos esa ley de amnistía, veamos el texto, lo primero que vamos a hacer es denunciarlo ante la Comisión Europea, como hice yo mismo ante Ursula von der Leyen la semana pasada en el debate del Estado de la Unión. Y no vamos a parar hasta conseguir que estos tres señores primero respondan ante la justicia, que como saben yo he tenido un papel intenso en esa labor, y ahora denunciar los devaneos de Sánchez que ya se venían viendo, y ahora ya con esto pues ya la gente empieza a ver que efectivamente cuando el río suena... Pues sí. Pues fíjese, señor Vázquez, hoy precisamente hoy o ayer, un diputado portugués ha denunciado en el Parlamento Europeo lo que aquí también estamos comentando casi a diario. Claro, se pone el foco de la Unión Europea en las formas y modos de Polonia y Hungría a la hora de no respetar, evidentemente, la división de poderes en esos países, ¿no? Y de la supremacía del gobierno sobre el resto de poderes, el legislativo, perdón, el judicial sobre todo. Bien, y ha dicho, oiga, que en España están pasando cosas muy serias y muy graves, que hay un Consejo General del Poder Judicial que ahí está, pendiente de renovación, que hay un Tribunal Constitucional que está en manos de un gobierno, porque además ha nombrado sin ningún pudor al que fue ministro de Justicia como miembro de ese Tribunal Constitucional, y a una señora que trabajaba codo con codo en la Moncloa con el señor Sánchez. Y habla también de que si al final se produce esa amnistía, dice, está dinamitando el ordenamiento jurídico español, porque va en contra del ordenamiento jurídico español. Y por lo menos lo ha puesto, el hombre lo ha denunciado, y es un diputado portugués. No sé si le habrán hecho caso, si habrá tenido mucho efecto la denuncia, pero creo que es la primera vez que alguien en el Parlamento Europeo, en fin, pone ya el foco en España, en lo que está pasando en este país. Bueno, realmente nosotros ya vamos poniendo el foco en esto. No, me refiero a un diputado extranjero, Adrián. Realmente no fue la semana pasada. Ese diputado extranjero, cuando intervino, fue en el pleno de julio o de junio. Es decir, esa intervención que ahora ha tenido vuelo, ya tiene bastante tiempo. Es un diputado portugués que conoce muy bien la realidad española, habla español perfectamente además, y es uno de esos que ya está viendo lo que está pasando en España y que se empieza a dar cuenta. Y ya se están dando cuenta el resto. La propia presidenta de la Comisión Europea, el miércoles pasado, en el que yo mismo equiparé Hungría y Polonia con lo que ahora mismo estamos empezando a ver en España, porque usted ha mencionado un par de casos, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y el exministro de Justicia. No nos olvidemos de que la fiscal general del Estado es una exministra. Esto es una anomalía democrática en toda regla, no existe otro caso parecido en la Unión Europea. Gobernar por decreto, pasándose el control parlamentario. Esto es otra anomalía tremenda en la realidad democrática de los países europeos. Los indultos y la sedición, no nos olvidemos, y la reducción de un delito de malversación. Cuando hay una directiva europea que define que los delitos de malversación con fondos europeos tienen que tener una tipificación mínima armonizada, es decir, que los golpes a la separación de poderes, esto como no pasa de un día para otro, son pequeños golpes, pequeñas incisiones, digamos, en nuestra salud democrática que van desangrándonos y que en un momento dado la cosa puede explotar, como estamos viendo en el caso de Hungría y Polonia. Y el caso que usted menciona, el eurodiputado portugués, es que efectivamente, como usted muy bien ha dicho, empiezan a mirar ya hacia España, empiezan a ver que todo lo que llevamos diciendo unos cuantos años va a ser cierto, y ahora lo de la amnistía, si llega a producirse, que sería, insisto, una aberración democrática y un ataque directo a la línea de flotación del Estado de Derecho, base fundacional de la Unión Europea, no le va a quedar otra a la Comisión que intervenir, y nosotros seremos los primeros en denunciarlo. Y yo tengo línea directa además con el comisario de Justicia, con el que, por cierto, visité Madrid en noviembre del 2022 por el problema del Consejo General del Poder Judicial, y le puedo asegurar que están muy bien informados, y que la propia Ursula von der Leyen, el pasado miércoles, a la finalización de ese pleno, le preguntaron sobre el Estado de Derecho en España, y por primera vez dijo que era algo, que era una línea roja en la Unión Europea, y que lo seguiría con atención. O sea que si se produce esa amnistía, si Sánchez cede a la exigencia del Puigdemont y al resto de separatistas y concede la amnistía, ¿esto podría tener una respuesta de la Unión Europea? O, en fin, nos tememos que no se va a mover un dedo.
Y luego también el magistrado instructor del caso también tendrá a su disposición la posibilidad, si así lo desea, el señor Llarena, de pues tal vez preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una prejudicial, de eso cómo afecta al Estado de Derecho y a la regulación europea existente. Bueno, pues Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, gracias y buenas noches. Gracias por atendernos, Adrián. A vosotros, cuidaros.